Bueno, ¿cuántos han vivido momentos difíciles? Amén. Bueno, yo creo que la mayoría, si no por decir que todos hemos enfrentado y hemos pasado momentos difíciles, ¿cierto? La vida está compuesta a veces de momentos tristes, pero también de momentos alegres, ¿cierto? Bueno, ¿cuántos han tenido momentos alegres? Bueno, ¿qué momentos alegres, por ejemplo, nos pueden compartir? No les pregunto por los momentos difíciles porque a veces uno poco habla de eso, ¿cierto? Pero por los momentos alegres, sí. Bueno, ¿qué pueden, por ejemplo, recordar de un momento feliz en sus vidas? El día que nacen los hijos, ¿cierto? Es un momento tan maravilloso, uno se le olvida todas las penas que acabó de pasar, ¿cierto? Todos esos dolores que uno sintió que se fue y volvió, ¿cierto? Uno siente que como que ya, bueno, cuando tuve el parto con Gaby fue un parto natural y literal hubo un momento que yo sentía que ya las fuerzas no me daban más. Yo le dije al Señor, Señor, si tú no lo haces, yo de esta no salgo. Literal, porque es que uno, o sea, es un dolor tan terrible que uno, bueno, las mamás que vivieron ese proceso, es durísimo. Obviamente las mamitas que tuvieron sus bebés con cesárea, pues el dolor viene después, no en el momento, pero después esa recuperación, en lo que yo he visto, pues es también bastante dolorosa y fuerte. Pero ver esa sonrisita, ¿cierto? Ver esos ojos, pues realmente hace que uno olvide absolutamente todo, verle sus manitas, lo frágiles, lo delicados que son, pues hace que todo cambie completamente de color. Hoy vamos a enfocarnos un poco en lo que son los momentos difíciles. Hace un año, exactamente por este tiempo, como familia estábamos viviendo como, bueno, un espacio, una etapa de mucha ilusión. Hacía pocos días, bueno, días atrás, nos habíamos enterado de que venía un bebé en camino. Y pues para decir verdad, pues no era un bebé que habíamos planeado, que hubiéramos dicho, uy, bueno, sí, queremos tener otro bebé. Sin embargo, cuando nos enteramos de la noticia, pues con mi esposo estuvimos muy felices, ¿sí? Le compartimos la noticia a Gaby, obviamente esa noticia en él generó muchísima ilusión, él fue el encargado de dar la noticia al resto de la familia, pero días después, bueno, a las pocas semanas, perdimos ese bebé, ¿sí? Obviamente ustedes se imaginarán, fue un momento bastante duro para nosotros como familia. En lo personal, pues es la experiencia como más difícil que he vivido en mi vida, o sea, como más dolorosa. Bueno, yo creo que las personas que han pasado por un proceso similar saben pues de qué les estoy hablando. Realmente es algo, yo le decía a mi esposo, bueno, es como un dolor tan profundo, o sea, es algo que uno, pues yo literalmente en medio de los momentos que uno a veces pasa difíciles, uno no experimenta. O sea, yo le decía a él, es que es algo tan adentro, es como si le arrancaran literalmente a uno algo de allá de lo profundo de su corazón, de su ser, ¿sí? Y bueno, sin embargo, en medio de todo este proceso, pues vimos la mano del Señor, así como cantábamos hace un momento. El Señor estaba ahí en medio de las llamas. En medio de las llamas Él estaba ahí, y probablemente cada uno de nosotros tengamos una historia que contar, ¿sí? De momentos difíciles y duros que hemos vivido, y estos momentos difíciles muchas veces pueden ser ocasionados como por 3 razones, nos muestra la palabra, y te pido que vayamos juntos a Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1, dice la palabra: mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre?, le preguntaron sus discípulos. ¿Fue por sus propios pecados o por los pecados de sus padres? No fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Y bueno, y acá encontramos las 3 razones por las cuales nosotros podemos pasar o enfrentar momentos difíciles en nuestra vida. Nosotros muchas veces, bueno, en los momentos difíciles, de pronto alguien habrá podido preguntarse, bueno, ¿será que a Dios le gusta que pasemos por momentos difíciles? No, ¿cierto? ¿Un padre le gusta ver sufrir un hijo?
No, ¿cierto? Sin embargo, esos momentos difíciles, como lo vamos a ver en esta mañana, hacen realmente una transformación y en muchas ocasiones son el instrumento para que nosotros volvamos nuestros ojos al Señor o para que el corazón de nosotros pueda seguir siendo transformado y formado. Y por eso, luego que pasan esos procesos, pues nos damos cuenta del porqué de ellos. Y vemos las tres razones acá. Entonces, los discípulos le preguntan al Señor, bueno, maestro, bueno, rabí, ¿por qué este hombre nació ciego? ¿Fue por el pecado? ¿Fue por sus pecados? ¿Fue por sus propios pecados? Dice la primera razón, ¿cierto? Entonces, obviamente nosotros podemos pasar momentos difíciles, en primer lugar, por esta situación, ¿cierto? A causa del propio pecado, por nuestra propia voluntad, porque hemos decidido vivir la vida a nuestra manera. Hemos tomado las decisiones que nosotros creemos que son las mejores y luego nos damos cuenta que no lo eran y bueno, a causa de eso nos metemos en momentos difíciles. Por ejemplo, cuando en una relación no pedimos la guianza al Señor, sino que nos metemos ahí de cabeza, pues luego nosotros enfrentamos esos momentos difíciles, ¿sí? Entonces, el pecado nos puede llevar a tener estos momentos difíciles. Y dice la palabra en Jeremías capítulo 2, versículo 19, dice, tu perversidad traerá su propio castigo. El haberte alejado de mí te avergonzará. Verás qué malo y amargo es abandonar al Señor tu Dios y no temerle. Yo el Señor de los ejércitos celestiales, he hablado. Y es que siempre nuestras acciones tienen consecuencias, para bien o para mal. La palabra del Señor dice que todo lo que nosotros sembremos, eso también nosotros vamos a cosechar, ¿cierto? Entonces el pecado siempre va a traer consecuencias sobre nuestras vidas. Algunas las vemos de manera inmediata y otras las vamos a ver a largo plazo, ¿sí? Pero de que hay consecuencias, hay consecuencias. Dice Isaías capítulo 1, versículo 2, dice, escuchen, oh cielos, presten atención, oh tierra, esto dice el Señor. Los hijos que crié y cuidé se han rebelado contra mí. ¿Por qué buscar, dice el versículo 5, por qué buscar más castigo? Se rebelarán para siempre. Tienen la cabeza herida y el corazón angustiado. Dice el versículo 6, desde los pies hasta la cabeza están llenos de golpes, cubiertos de moretones, contusiones y heridas infectadas, sin vendajes ni ungüentos que los alivien. Muchas veces cuando nosotros llegamos al Señor llegamos así, ¿cierto? Como si nos hubieran dado una paliza, una tanda, llenos de moretones, con heridas, incluso heridas infectadas, heridas que llevan mucho tiempo, que son heridas que no se han sanado. De pronto podemos ya tener 20, 30, 40, 50, 60 años, pero de pronto vivir con heridas de nuestra niñez, ¿sí? Y llegamos a los pies del Señor de esta manera y la palabra del Señor nos da una solución a esta situación de cuando nosotros llegamos a Él de esta manera. Y dice el versículo 16, lávense, del mismo Isaías capítulo 1, dice, lávense y queden limpios, quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Y dice el versículo 18, vengan ahora, vamos a resolver este asunto, dice el Señor. Aunque sus pecados sean como la escarlata, yo los haré tan blancos como la nieve. Aunque sean rojos como el carmesí, yo los haré tan blancos como la lana. Entonces, realmente el Señor no está enfocado en nuestros errores, en nuestro pasado, sino en que nosotros nos podamos acercar a Él. Y el Señor dice, vengan y estemos a cuentas, vengan, vamos a resolver este asunto, porque pues realmente el deseo de Dios es que nosotros no permanezcamos en el pecado, sino que abandonemos esos caminos malvados, como dice su palabra, y que viniendo a Él el Señor, sin importar la vida pasada que hayamos tenido, el Señor todos esos pecados, aunque nuestra vida, digamos, delante de Él se vea tan negra, Él nos hará tan blancos, dice la palabra, como la blanca lana, ¿cierto? Como la nieve misma, el Señor nos quiere limpiar y ese es el deseo de Él, limpiarnos de todo pecado. Otra razón que veíamos ahí en la palabra por la cual una persona puede pasar momentos difíciles, dice los discípulos, dice, ¿por qué nació este hombre ciego? Le preguntaron sus discípulos, ¿fue por sus propios pecados
o por los de sus padres, ¿cierto? Y es que, bueno, muchas veces nosotros enfrentamos momentos difíciles porque seguimos conductas que vimos en nuestros antepasados. ¿A cuántos les ha pasado que de pronto, siendo jóvenes, ustedes dijeron, yo nunca voy a hacer esto con mis hijos? Y años más tarde ustedes se dan cuenta que estamos repitiendo algunos patrones y algunas cosas que pensamos que nunca íbamos a hacer, ¿cierto? Y estamos haciendo lo mismo. Dice la palabra en Éxodo capítulo 20, versículo 4, dice, no tengas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones a los que me aman y obedecen mis mandatos. Muchas veces, dice la palabra que los errores de nuestros padres terminan afectando incluso hasta una tercera y cuarta generación, ¿cierto? Son maldiciones que vienen sobre las vidas. Dice la palabra, pero que el Señor derrama de su amor inagotable hasta por 1000 generaciones. Entonces vemos que el amor es mucho más poderoso que los errores que nosotros hayamos cometido, ¿cierto? El amor de Dios, su misericordia es mucho más grande que su propia ira. Amén. Entonces, una tercera razón por la que vemos que una persona puede enfrentar momentos difíciles, dice la palabra, dice, no fue por sus pecados, ahí contesta el Señor Jesús, no fue por sus pecados ni tampoco por los de sus padres. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios, o que todos vieran el poder de Dios. Entonces, vemos acá que cuando nosotros estamos enfrentando momentos difíciles, lo primero que necesitamos es evaluar si ese momento difícil nosotros mismos lo ocasionamos, o sea, es el resultado de nuestras propias acciones o de patrones que nosotros seguimos, o sea, tenemos que ver nosotros algo en eso, o si de pronto es para que la gloria de Dios se vea a través de nuestras vidas, para que el Señor pueda seguir trabajando en nosotros, y en la medida que el Señor transforma nuestros corazones y va trabajando en él, la gloria de Dios va siendo mucho más visible en nuestras vidas. Entonces es lo primero que nosotros debemos hacer en medio de las circunstancias difíciles. Obviamente, si sabemos que tenemos responsabilidad en ello, ¿qué dice la palabra? Que necesitamos enderezar los caminos, ¿cierto? Abandonar lo que sabemos que no está bien, y si no, sencillamente necesitamos pues también ir a Él, ¿sí? Entonces uno dice, bueno, para las dos opciones, básicamente, la situación es ir a Él. Lo que pasa es que cuando nosotros fallamos y entramos en esos momentos difíciles, pero no vamos a Él y caemos ahí por nuestra propia cuenta, pues lo que va pasando es que nuestro corazón se va volviendo un corazón insensible, un corazón que poco a poco se va llenando de rencor, de resentimiento, y realmente pues el Señor no puede obrar en él, ¿sí? Pero cuando nosotros pasamos por esos mismos momentos difíciles, pero de la mano del Señor, pues todo torna un color diferente, porque lo que de pronto a los ojos humanos parecía ser para destrucción, el Señor lo usa para crecimiento y para bendición. Amén. Entonces, obviamente nunca va a ser igual vivir las pruebas, o sea, pruebas vamos a vivir, ¿sí? Caminando con el Señor o sin caminar sin Él. Lo que pasa es que hay una gran diferencia entre vivirlas fuera de su mano y vivirlas de su mano, ¿sí? Cuando las vivimos de su mano, crecemos y avanzamos, nuestro corazón va siendo transformado conforme al corazón que Él quiere, y cuando no, pues lo que vamos es a generar escarchas en nuestro corazón que lo vuelven duro, insensible y pues realmente falto de compasión. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 3:17, dice, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Entonces,
Vamos igual a pasar por momentos difíciles, pero es mucho mejor pasar por estos momentos haciendo el bien. Dice Juan capítulo 16, versículo 33, dice la palabra: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz. Aquí en el mundo tendrán ¿qué? Muchas pruebas. Eso le da a uno como impresión, ¿cierto? Porque no dice algunas pruebas, no, dice aquí en el mundo ustedes van a tener muchas pruebas y tristezas, pero anímense porque yo he vencido al mundo. ¿Qué dice la palabra? Bueno, ustedes van a pasar por muchas pruebas y tristezas, pero anímense, ¿sí? Porque el Señor ha vencido al mundo. En nuestras fuerzas, animarnos en medio de los momentos difíciles, pues es algo imposible, ¿cierto? En nuestras propias fuerzas animarnos es imposible, pero de la mano de Dios vamos viendo poco a poco cómo el Señor va sacando el mejor provecho de cada circunstancia, de todo lo que tú vivas, vayas a vivir o estés viviendo. Si tú te aferras de la mano del Señor, el Señor va a sacar lo mejor en medio de esa circunstancia. Dice la palabra: les he dicho todo lo anterior para que en mí tengan paz, ¿sí? Y en medio de las circunstancias Dios desea que nosotros tengamos paz. Y cuando nosotros vamos a Él, en Él no solamente encontramos esa paz, sino que encontramos consuelo, encontramos esa guía, ese direccionamiento. Solamente el Señor realmente puede entender lo que tú y yo vivimos, lo que cada uno de nosotros vive en las diferentes circunstancias. No habrá ninguna persona que pueda entender lo que tú experimentas, aunque, bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, era algo que el Señor ponía en mi corazón y era que cuando estábamos pasando en ese momento difícil, el Señor me ayudaba a ver, decía, o sea, tu esposo no va a experimentar de la misma manera lo que tú estás viviendo, lo que tú estás pasando. Y pues realmente en ese tiempo, que fue una de las cosas hermosas que el Señor nos permitió vivir, es que como pareja realmente, yo les compartí ayer en el servicio, creo que del tiempo que llevamos casados, creo que fueron los días más maravillosos que hemos tenido juntos. Sí, porque bueno, fue ese cuidado. Obviamente nosotros las vacaciones las disfrutamos y si me preguntaran, ¿quieren volver a pasar por ahí? Pues obviamente les diría que no, aunque fueron días muy bonitos en medio de la tristeza y del dolor. Realmente fue un tiempo en el que estuvimos tan unidos, en donde realmente era tan evidente el amor del uno por el otro, que fueron tiempos maravillosos. Y una de las enseñanzas precisamente y una de las cosas que el Señor nos permitió vivir a través de este proceso fue la oportunidad de, en mi caso, de poder amar de una manera mucho más profunda a mi esposo, ¿sí? Bueno, por ejemplo, recuerdo cuando, eso fue como un lunes, cuando nosotros supimos que el embarazo estaba en riesgo. Bueno, nosotros veníamos ahí todos contentos. Hasta ese momento nosotros no habíamos tenido ninguna cita. Ya la habíamos gestionado, pero como ustedes saben, eso no es de hoy para hoy, ¿sí? Teníamos la cita días después. Hasta ese momento no teníamos ninguna cita, no sabíamos ni cuántos días tenía, cuántas semanas, nada. O sea, no sabíamos absolutamente nada, solo sabíamos que venía un bebé en camino y ya, no teníamos ninguna otra información. Y creo que la cita, si no estoy mal, era como el jueves de esa semana por la EPS y habíamos tomado otra cita como para el martes. Pero el lunes yo empecé a tener, bueno, un ligero manchado, entonces, bueno, fuimos a urgencias como para ver, pues, qué era. Bueno, ya nos hicieron una ecografía y en la ecografía parecía que el saquito se estaba desprendiendo. ¿Sí? Entonces, pues en ese momento lo que hicieron fue, bueno, mandarnos a reposo absoluto. Entonces yo debía estar acostada, bueno, mañana, tarde y noche, y pues que debía levantarme lo menos posible, solamente para ir al baño con los pies un poco levantados. Y dentro de 8 días me enviaron a una nueva ecografía, pues para saber cómo iba todo. El punto es que de esa misma semana, el miércoles, mi esposo debe ir, o sea, él tiene que irse a Agape a dictar clases. Yo obviamente estaba en casa esos días, mi esposito me dejó
el almuerzo ahí listo en la mesa de noche antes de irse, porque bueno, nuestra habitación es en un segundo piso, yo no debía subir ni bajar escaleras. Digamos que en lo humano estábamos haciendo lo que podíamos hacer. En ese momento la ciencia pues tampoco podía hacer, o sea, los médicos no podían hacer nada más que esperar. Y muchas veces en medio de esos momentos difíciles, a veces todo lo que tenemos que hacer es nada, esperar en el Señor, ¿sí? A veces uno de pronto se preocupa por luchar en contra de la corriente, pero de pronto lo que Dios espera es que no hagamos nada, sino que esperemos y descansemos en Él. Entonces, esa mañana yo ya sentía en mi corazón, el lunes que supimos de esta situación, la oración que nosotros hicimos con mi esposo, recuerdo que estábamos ahí sentados, nos sentamos juntos en nuestra cama y fue como la oración más corta, pero más profunda que salió de nuestro corazón, y palabras más, palabras menos, lo que le dijimos al Señor fue, Señor, si tú nos das la oportunidad nuevamente de ser papás, pues vamos a intentar hacer lo mejor posible, pero si no es así, pues sabemos que el bebé va a estar mejor en tus manos que en las nuestras. Esa fue la oración que hicimos nosotros ese lunes. Bueno, obviamente ahí fue un proceso. El miércoles yo sentía ya en mi corazón que, o sea, la oración que salía de mi interior era como entregándole el bebé al Señor. Yo no podía orar otra cosa. Recuerdo que esa mañana, como tipo 10, 11 de la mañana, pues la pastora sabía que yo estaba sola. Ella me llamó para saber cómo estaba, y recuerdo que ahí en el momento que orábamos, bueno, ella oraba y decía, bueno, luego me dijo que orara yo, pero yo no podía orar otra cosa, o sea, de mi interior no salía a declarar vida sobre el bebé, sino solamente había un clamor en mí, y era que fuera la voluntad del Señor, porque yo no sabía qué venía más adelante. Yo no conocía absolutamente nada de lo que iba a pasar luego. Sí, obviamente ustedes saben que en esos casos siempre le dicen a uno, bueno, que el bebé puede venir con alguna malformación, o que si no está bien implantado, pues obviamente después es uno el que puede correr algún riesgo. Bueno, tantas cosas, pero realmente de todo eso no se sabía absolutamente nada, pero Dios sí conoce nuestro futuro, y aunque en el momento, obviamente, ¿cómo no querer tener ese bebé en brazos? En lo humano. Y cómo tú de pronto en el momento no querer que la situación sea cambiada y transformada, pero solamente Dios, que conoce lo que está por venir, pues realmente puede tomar las mejores decisiones. Entonces, en un momento tan difícil, todo lo que nosotros necesitamos buscar es la voluntad de Dios. Efectivamente, ese día, en el transcurso de la noche, la madrugada, pues se dio el proceso, y el jueves que hicieron, pues nuevamente tuvimos que ir a urgencias porque bueno, el manchado empezó a aumentar, y cuando nos hicieron la ecografía, pues el saquito ya efectivamente no estaba. Obviamente fueron momentos difíciles, muy difíciles, fueron varios días muy difíciles que yo solamente le decía al Señor, Señor, ¿cuándo voy a dejar de sentirme de esa manera? ¿Sí? Obviamente hoy en día yo miro atrás y pues veo todo lo bueno que el Señor ha sacado en medio de esa situación, y a veces, en medio de esto, el Señor me permitía hablar con tantas personas que han pasado por procesos similares que uno no tiene ni idea que los han vivido, porque a veces son temas de los que de pronto uno muy pocas veces o prácticamente que nunca habla, pero hay tanta necesidad en ello. Hay mujeres que pueden llevar años y años con ese dolor y con esa tristeza en lo profundo de su alma, y realmente este proceso, otra de las cosas que me enseñó fue, pues por un lado, a ver la soberanía del Señor y su amor, su misericordia tan inagotable. Yo pues realmente cuando tuve el proceso con Gaby, fue un embarazo súper tranquilo, a pesar de que yo en ese embarazo sí sentí y sí pensé en muchas ocasiones que lo que pasó con el segundo bebé podía pasar con él. Eran temores que venían a mi vida en ese embarazo. Sin embargo, el embarazo con Gabriel fue algo súper tranquilo, nunca ni siquiera un susto, nada.
O sea, el embarazo con él fue, y pues él ha sido un niño muy sano y uno ve que realmente en medio de ese proceso uno también ve el amor y la gran misericordia del Señor con nosotros. Entonces, vemos que obviamente el Señor es soberano y el Señor hace como Él quiere y Él siempre tiene lo mejor para nosotros. Aunque en el momento y en la circunstancia parezca tan difícil, parece que como que no podemos más, realmente vemos que pues el Señor siempre tiene lo mejor para sus hijos. Entonces, el propósito realmente es que esta mañana en medio de los momentos difíciles busquemos siempre la voluntad de Dios, aunque en el momento duela, aunque en el momento cueste, aunque en el momento deseemos con todas nuestras fuerzas que el resultado sea otro, realmente solo el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Y quiero compartirles Mateo 26:38, es el momento más difícil que vive el Señor Jesús mientras está acá en la tierra. Dice, les dijo, Él está hablando ahí con algunos de sus discípulos y Él les dice esto, dice, mi alma está destrozada de tanta tristeza. Y a mí pues obviamente por este pasaje uno ya ha pasado muchas veces y yo pensaba en mi situación, yo decía, uy, literal, es que uno, o sea, es tan terrible cuando uno siente que es el alma el que está destrozada y pues bueno, no sé cuántos hayan pasado por circunstancias así en donde sienten que su alma literalmente se destroza por dentro, es un dolor tan profundo y el Señor está viniendo ese momento y Él pues obviamente puede entendernos cuando nosotros nos sentimos tan tristes, tan dolidos, pues bueno, el Señor dice la palabra que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse en medio de todas nuestras debilidades y el Señor pasa por un momento así, dijo, mi alma está destrozada de tanta tristeza hasta el punto de la muerte, quédense aquí y velen conmigo. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa de sufrimiento, sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Entonces, como les decía, la voluntad del Señor siempre es mejor en medio de cualquier circunstancia, ¿sí? No tenemos que ir nadando en contra de la corriente, ni pidiéndole al Señor cosas a nuestro antojo y a nuestro deseo, porque el Señor sí conoce lo que está por venir. Suéltate en Él y confía en Él en medio de esos momentos difíciles, que Él hará lo mejor para tu vida. Dice la palabra en Romanos 12:2, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Muchas veces nosotros no vemos en medio de esos momentos difíciles qué bueno tiene esta situación, ¿cierto? Mucho menos le vemos lo agradable y pues bueno, entendemos que es perfecto porque todo lo que Dios hace es perfecto, ¿cierto? Pero en el momento nosotros, en medio de esos momentos difíciles, no podemos entender realmente dónde está lo bueno y dónde está lo agradable, pero como les decía, Dios ve mucho más allá de lo que nosotros vemos. Nuestra mirada está en el presente y en el ahora. Tú de pronto en este momento puedes estar enfocado en esos momentos difíciles o cuando estás enfrentando la prueba te puedes enfocar en lo que es el momento difícil, pero mientras tanto tú no sabes cuántas cosas Dios está obrando en el corazón. ¿Para qué el Señor ha permitido que vivas esas experiencias y esos momentos? Dios puede glorificarse en medio de esas circunstancias. Amén. Dios puede hacerte un instrumento para ayudar a sanar la vida también de otras personas. ¿Cuántos recuerdan a José, el hijo de la túnica de colores, el hijo consentido? ¿Sí? ¿Recordamos la vida de él? Bueno, él fue un hombre que llegó a ser muy poderoso en medio de la tierra de Egipto. Vayamos a Génesis 41. Dice la palabra, quedarás a cargo de mi palacio y toda mi gente recibirá órdenes de ti. Solo yo sentado en mi trono, esto le está diciendo el faraón, solo yo sentado en mi trono tendré un rango superior al tuyo. El faraón dijo a José,
yo aquí en persona te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Luego el faraón se quitó de la mano el anillo con su sello oficial y lo puso en el dedo de José. Lo vistió con ropas de lino de la mejor calidad. Después hizo que José subiera al carro de guerra reservado para su segundo en autoridad, y donde quiera que iba José se gritaba a la orden: arrodíllense. Así que el faraón puso a José a cargo de todo Egipto y le dijo: yo soy el faraón, pero nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto sin tu aprobación. Y uno dice, wow, ¿cierto? Maravilloso la vida de José y el resultado que nosotros vemos, y muchas veces nosotros amamos ese resultado. Muchas veces nosotros queremos vivir ya el resultado del proceso, pero no queremos vivir el proceso. Todos recordamos muchas veces cuánto le costó a José llegar allí, ¿sí? A José realmente, él no apareció de un día para otro allí sentado en este carruaje, todo el mundo arrodillándose a su orden, sino que él primero tuvo que ser, ¿qué? Odiado por sus hermanos, ¿cierto? Después tuvo que ser vendido como esclavo. O sea, imagínate la vida que él tuvo que vivir siendo esclavo. Y después fue metido en la cárcel de una manera injusta, ¿cierto? De una manera injusta. Él tuvo tuvo que pasar por todos estos procesos. Y realmente nosotros necesitamos aprender a amar el proceso para poder llegar al resultado. Dios tiene un propósito con cada una de nuestras vidas, pero para llegar a ese propósito necesitamos vivir un proceso y necesitamos aprender a aferrarnos tanto de la mano de Dios para que de su mano podamos vivir cada uno de esos procesos y el Señor realmente pueda trabajar en nosotros, que nuestra mirada no se enfoque realmente en esos momentos difíciles, aunque obviamente no es fácil uno mirar para otro lado cuando uno está pasando por medio de estas pruebas, pero realmente el Señor nos lleva a que nuestra mirada vaya más lejos y que si no podemos mirar más lejos, pues sencillamente confiemos en la perfecta voluntad del Señor, porque dice su palabra en Isaías 55:8, dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos. Entonces, obviamente nosotros en medio de las dificultades, en medio de esos momentos difíciles, no podemos ver lo bueno, lo agradable y lo perfecto, pero Dios sí. Dios no ve lo que nosotros vemos, Dios ve mucho más allá de lo que tú y yo vemos. Dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Mis caminos están muy por encima de lo que ustedes pudieran imaginarse. Entonces los pensamientos del Señor para nosotros son mucho más grandes, y los pensamientos que Dios tiene acerca de ti y de mí son pensamientos de bien y no de mal, dice su palabra, para darnos un futuro y una esperanza. Entonces, por encima de los momentos difíciles, no te aferres a ellos, no permitas que tampoco eso tome el control de tu vida, sino aférrate al Señor para que el Señor pueda hacer su perfecta voluntad en medio de esas circunstancias difíciles. El Señor no dijo que no pasaríamos por valles como de sombra, que no pasaríamos por dificultades, pero Él sí nos garantiza que va a estar con nosotros en medio de esas dificultades. Hace un momento cantábamos, ¿quiénes recuerdan esa parte de la letra que decía: hay uno más entre las llamas? Eso hace alusión a un pasaje en la palabra. ¿Cuál es? De Daniel, ¿cierto? En el libro de Daniel. ¿Quiénes estaban ahí en medio de las llamas? Los amigos de Daniel, ¿cierto? Estaban ahí en medio de las llamas. Y dice de pronto, dice el rey Nabucodonosor, bueno, no eran tres los hombres que habían en medio del horno, porque prendieron ese horno de fuego de una manera sobrenatural, pero empezaron a ver cuatro, ¿cierto? Y era porque el Señor estaba ahí. Y el Señor está contigo en medio de esas circunstancias difíciles. En esos momentos que hay dolor, que hay tristeza, el Señor está ahí contigo, porque nosotros de pronto, a veces el enemigo puede venir a hacernos sentir que de pronto el Señor como que se olvidó de nosotros, o que por qué estamos pasando. No, el Señor está ahí ayudándonos y protegiéndonos en medio de ese proceso, cuidando de nuestro corazón y cuidando nuestra vida. Y dice la palabra en Génesis 39:23, dice:
El encargado no tenía de qué preocuparse, porque José se ocupaba de todo. El Señor estaba con él y lo prosperaba en todo lo que hacía. ¿Qué recordamos? ¿Dónde estaba José en ese momento? Él estaba en la cárcel, pero allí en la cárcel, de manera injusta que él estaba allí, el Señor estaba con él, ¿cierto? El Señor estaba con él y lo prosperaba, dice su palabra, en todo lo que hacía. Entonces no importa la circunstancia, el momento que puedas vivir o estar viviendo, realmente si el Señor está contigo, Él te va a hacer prosperar en todo lo que hagas. Así como estuvo con José, estará contigo. Así como estuvo con Daniel, como estuvo con sus amigos, con Moisés, así también el Señor estará contigo. Obviamente si nosotros se lo permitimos. Y dice Génesis 50, bueno, nosotros recordamos a José en su primera etapa, ¿cierto? Cuando él tenía esos sueños, vemos que él era un chico que tenía orgullo en su corazón, ¿cierto? Que cuando contaba los sueños decía, bueno, todos ustedes se van a inclinar ante mí. Y vemos cómo acá al final de los días, vemos que, bueno, ustedes conocerán la historia, así sea por muñequitos animados. Vemos que cuando los hermanos, bueno, todos se trasladan a vivir, toda la familia de José se traslada a vivir a Egipto, pero cuando el padre de José muere, los hermanos empiezan a tener temor de que su hermano José, ahora en la posición en la que está, se vengue de lo que ellos le hicieron. Y dice la palabra en Génesis 50, versículo 19, dice, pero José les respondió, no me tengan miedo, ¿acaso soy Dios para castigarlos? Ustedes se propusieron hacerme mal, pero Dios dispuso todo para bien. Él me puso en este cargo para que yo pudiera salvar la vida de muchas personas. No tengan miedo, yo seguiré cuidando de ustedes y de sus hijos. Así que hablándoles con ternura y bondad, los reconfortó. Y aquí vemos cómo el corazón de José había sido transformado completamente en medio de todas las pruebas, en medio de las dificultades, ¿cierto? En medio de todo ese proceso, él realmente no siguió siendo la misma persona. José no fue igual después de ese proceso. Entonces, las diferentes circunstancias, los diferentes momentos que a nuestros ojos son difíciles, en Dios tienen un propósito cuando estamos de su mano. En Él, pues realmente tienen el propósito de transformar nuestras vidas y de ayudar y de trabajar en nuestro corazón. Entonces, suelta toda circunstancia en Él y Él hará. Confiemos en Él. Obviamente, ya veíamos, si nosotros tenemos parte de responsabilidad, ¿qué necesitamos hacer? Ajustar lo que no está bien. Pero si no sabemos el por qué, pues confiemos en la voluntad del Señor. Si de pronto tú sientes que para ti tu momento difícil es, por ejemplo, un estado de salud, pues cree y suéltate en el Señor que tú no vas a vivir ni un día más, ni un día menos de lo que el Señor ha dispuesto para ti. Entonces no tienes por qué permitir que el temor tome el control de tu vida. Si la situación es que tú dices, yo anhelo ya ver la conversión de mi familia, de mi esposo, hijos, bueno, esposa, lo que sea, pues bueno, tal vez no sea en el tiempo que tú quieras. Obviamente es el deseo y es la voluntad de Dios que tu familia sea salva, pero tal vez todo lo que necesites es aferrarte a la promesa que el Señor nos ha dado, que si nosotros creemos en el Señor Jesús, será salvo, no solamente nosotros, sino también nuestra casa. Tal vez Dios esté usando tus familiares para formar tu corazón, mientras tanto, para trabajar en tu corazón, y muchas veces se lucha es en contra de la corriente. Entonces, aprendamos a vivir los procesos de su mano, aprendamos a no nadar a veces en contra de la corriente. Dice la palabra del Señor en 1 de Pedro 5:10, dice, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Entonces, en medio de las circunstancias, ¿Dios qué va a hacer? Perfeccionarnos, afirmarnos, fortalecernos, ¿cierto? Y establecernos realmente en su reino. Ese es el propósito
de esos momentos a veces difíciles en nuestra vida. Y dice la palabra que independientemente de la situación que vivamos, dice Filipenses, te pido que ahí sí me acompañes. Bueno, ahí la tenemos en la pantalla, dice Filipenses 4, versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. Obviamente a veces frente a un diagnóstico médico, la gente dice, ¿cómo no me voy a preocupar? Pero como te decía, realmente el Señor tiene el control de todo. Dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, ¿cierto? ¿Con acción de qué? De gracias, sabiendo que el Señor va a hacer lo mejor de esa situación. Dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que esas dificultades, que esos momentos difíciles tienen un fin, ¿sí? Que el proceso con el Señor pues seguirá hasta que nosotros partamos de esta tierra. El Señor seguirá trabajando en nuestras vidas, y dice su palabra, es una promesa hermosa en Romanos 8, 18, dice, pues tengo por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarte. Entonces es muy hermoso porque todo lo que para nosotros puede ser tan difícil en este tiempo, no es nada comparado con la gloria venidera. Amén.